Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en los contrastes precisamente del escenario político, electoral y jurídico constitucional. En esta sección hemos platicado con diversos aspirantes, candidatos, que están buscando a través de esas convocatorias ocupar la titularidad de ombudsperson de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Obviamente, en este caso, nos toca la oportunidad de platicar con un doctor en Derecho, con un jurista reconocido, con un litigante prestigiado, con un hombre que ha hecho del estudio, de la especialización, de la actualización, una práctica recurrente, un estilo de vida, pero sobre todo una forma de interpretar, entender y ejercer las ciencias jurídicas. Y sí, estoy hablando precisamente del doctor Ricardo Vázquez Contreras, aspirante a la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, estimado doctor Julio Jiménez Martínez. Siempre un placer escucharte. Doctor, hemos platicado con diversas personalidades, con diversos aspirantes, con funcionarios, exlegisladores, juristas. Sí, Es en este momento una oportunidad donde se abre esta convocatoria a la participación ciudadana. En el próximo año veremos cómo la democracia participativa, la participación de los sectores de la población podrán aspirar a cargos de elección popular, ocupando precisamente titularidades del Poder Judicial, como jueces de distrito, magistrados y, ¿por qué no?, hasta ministros de la Corte. Pero en esta ocasión estamos ya en el umbral, en la antesala de las comparecencias en el Senado de la República para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No es un tema menor, es un tema que en estos momentos es determinante. Es una comisión que requiere de un gran trabajo, requiere de un perfil muy alto, requiere también de hombres y mujeres comprometidos con el derecho, pero sobre todo con la conciencia del derecho humano, los derechos humanos, la interpretación, la aplicación. Yo quisiera preguntarte qué opinión te merece este proceso de selección, este proceso de entrevistas, esta apertura que se hace a la población en general. sí, tiene dos vertientes desde mi punto de vista, sin quitarle el verdadero ingrediente que es el ingrediente político para designar a quien ha de presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este periodo 2024-2029, en donde contiende la actual titular Rosario Piedra de Ibarra, la cual ya recibió el beneplácito implícito y explícito de la titular de la presidencia, la doctora Sheinbaum Pardo, quien vio con buenos ojos que se reeligiera, al tenor de que dice que llegaron las mujeres y es tiempo de mujeres. Sabiendo esto, decidí participar. Decidí participar porque además es una constancia de que puedo dejar en video a través del canal del Congreso las propuestas y los porqués deberían de nombrar a una persona diversa a la que actualmente ejercita el cargo, estimado doctor Julio. Claro. Para los mexicanos es muy importante contar con funcionarios, con representantes populares, con legisladores, con gobernantes y con representantes del Poder Judicial capaces. Hombres y mujeres con experiencia, con trayectoria, con conciencia institucional, con responsabilidad de autonomía jurisdiccional, pero sobre todo con este principio de responsabilidad profesional. Doctor Ricardo Vázquez, desde tu perspectiva, ¿crees que esta contienda es justa, es equitativa? ¿Hay nivel? ¿Hay un verdadero ejercicio de
de evaluación del mejor perfil, o es solo un proceso para darle pues justificación a la legítima aspiración que tienen los mexicanos de participar en estos procesos y ya nada más darle, como diría en algún momento la titular del Ejecutivo Federal, pues darle trámite, ya nada más sería de mero trámite esta ratificación de Rosario Piedra Ibarra. Doctor, ¿qué opinas? Yo creo que es un proceso para legitimar a quien van a reelegir. Sin Claro. embargo, también es un proceso, debo decirlo, en el que sí se está respetando la libertad de expresión de los aspirantes y a los que legítimamente responden y cuestionan la actitud, la actividad o la inaplicabilidad de ciertos rasgos de omisión de la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos. Doctor, ¿tú consideras que esta gestión de Rosario Piedra Ibarra tiene áreas de oportunidad? ¿Crees que fue omisa, que no cumplió a cabalidad con el compromiso de independencia, autonomía y de verdadera representación y yo diría protección a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, a los tratados internacionales? ¿Crees que le faltó un quehacer más comprometido, una actividad más enérgica, más imparcial, más independiente, más autónoma del poder público? Mira, voy a dividir la respuesta en dos secciones. La primera es que desde su formación, fundación 1990, la 90. Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado o no ha sido la piedra en el zapato de los gobiernos en turno, es decir, ha sido complaciente, Comparsa. Sí, comparsa de ello. Esta última etapa, pues no es la excepción. Eh, Actualmente escucho mucha publicidad en radio, televisión, spots, redes sociales, de que se han triplicado precisamente los trabajos de emisión de recomendaciones, que se ha acercado a la gente, muchas de estas cosas. Yo le diría que emitir muchas recomendaciones o el triple de recomendaciones no es sinónimo de que se esté trabajando. Esto va nada más para el área cualitativa, porque solamente tengo entendido que dos recomendaciones han sido cumplidas. nada. 8% no han sido aceptadas y esta circunstancia nos obliga a replantearnos el por qué lo está haciendo mal. Pero fíjate, te voy a dar un solo ejemplo, doctor Julio Jiménez. Un solo ejemplo. Se publicó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Claro. La presidenta, actual presidenta de la Corte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue omisa en oponer la acción de inconstitucionalidad que estaba obligada por ley en contra de algo que se conoce como violencia vicaria, Vicaria. que está contenida en dos artículos de este código y que criminaliza a los hombres porque dice que la violencia vicaria solamente puede ser ejercitada por los hombres en contra de los niños, niñas o adolescentes y de las mujeres. Se olvida de la presunción de inocencia, certeza, Claro. legalidad jurídica. Los hombres pasamos a ser ciudadanos de segunda De en la que segundo. estamos obligados a acreditar nuestra inocencia cuando debe ser al revés. Quien acusa es quien debe acreditar. Hay infinidad de denuncias falsas de mujeres argumentando violencia familiar, violencia económica, violencia social, violencia psicológica, que en la práctica resultan no tener asidero de verdad. Es decir, son denuncias falsas y destruyen el proyecto de vida de los hombres. Es interesante que con esta sola omisión haya dejado a más de 65 millones de mexicanos varones sin la presunción de inocencia. Totalmente de acuerdo. Estas son las áreas de oportunidad que quería yo replantearte, porque hemos dado cuenta en estos últimos años que Rosario Piedra Ibarra, pues no ha sido responsable, no ha sido consecuente con su deber institucional,
no ha sido congruente con su compromiso ideológico, con su convicción de obviamente lucha por la que tanto defendió su señora madre, doña Rosario Ibarra de Piedra, que fue una activista y una luchadora social que precisamente siempre buscó la protección y la defensa de los derechos humanos y de la defensa de las víctimas del abuso de autoridad. ¿Tú visualizas a Rosario Piedra Ibarra, hija de esta gran activista, de esta gran luchadora social, ex candidata a la presidencia de la República? ¿La visualizas como una verdadera activista, como una verdadera luchadora o como una heredera del apellido que supo y aprovechó la coyuntura y el favor presidencial y que al día de hoy pues goza del beneplácito, como bien referías, y tal vez de la palomita para seguir disfrutando de las comodidades que da el presupuesto y de los beneficios que da bajo el amparo de una institución tan importante y determinante para los mexicanos como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor? Cada persona es responsable de sus actos, omisiones, logros y derrotas, pero hay algunos que se cuelgan de sus padres famosos o sus Ciertamente, madres famosas. También es el caso del hijo de Luis Donaldo Colosio, que correcto. no sé cómo llegaron ahí porque desde mi perspectiva no han acreditado todavía tener la consistencia, el conocimiento y sobre todo la trayectoria política y social que se requiere para ejercitar los cargos. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Visualizas que está esto convirtiéndose en una agencia de colocación de empleo para los hijos de los amigos, para los compromisos personales, para el pago de facturas, para el pago de cuotas a cuates? Esto es más de lo mismo de lo que tanto criticaron y lo que tanto señalaron y lo que tanto denunciaron estos hombres y mujeres que hoy gobiernan, que hoy están definiendo el futuro de este país. ¿Crees que es más de lo mismo, doctor? Destruir las bases del hiperneoliberalismo no es lo mismo que deconstruirlas. Se debe de conocer de ciencia política y de ciencias jurídicas y de ciencias económicas para lograrlo y poner a las personas idóneas en los puestos clave. El hecho de que se rellenen esos lugares con personas simplemente o políticamente correctas no nos conlleva ni nos logra distanciar de lo que todos, absolutamente todos los gobiernos actuales y pasados han hecho. Por eso somos un país siempre en vías de desarrollo. En este concierto de violaciones recurrentes a los derechos humanos en este país donde es más común y cada día se está pues normalizando la violencia de género, donde vemos que la inseguridad, la corrupción, la impunidad siguen siendo un signo inequívoco en varios estados de la República Mexicana, mientras que el gobierno sigue siendo omiso, indiferente, gobernantes siguen diciendo que ellos solo son gobernadores y secretarios de defensa que dicen pues que pues, ellos nada más están enfrentando pues, a sicarios cada día más violentos. ¿Qué debemos esperar los mexicanos? ¿Qué debemos visualizar? ¿Qué podemos hacer ante este contexto? A riesgo de parecer insensible, que no lo soy, te puedo decir que a lo largo de décadas se ha consolidado un Estado contrario a derecho, un Estado en el que dominan en muchas partes de la República la delincuencia organizada y que se ha formado y que ha sido armada por Estados Unidos y que además allá consumen lo que aquí producen. Siempre que se crea caos, vienen entonces los gobiernos salvadores que ofrecen estos cambios, que consienten el caos, pero cuando lo quieren controlar resulta que ya son incontrolables. Entonces tenemos esa problemática, la cual únicamente los mexicanos vamos a lograr subsanar en la medida que por lo menos 2 millones de mexicanos trabajan de manera directa o indirecta en el narcotráfico, erradiquen esas conductas y encuentren otro modo honesto de vida. ¿Qué opinión te merece esta reforma constitucional, la supremacía constitucional? ¿Cómo impacta a los intereses internacionales, a los compromisos que México ha firmado?
y absolutamente a los principios que debe respetar y a las normas pétreas de nuestra Constitución. ¿Qué opinas de esta reforma a la supremacía constitucional, doctor? Fíjate que he estudiado, doctor Julio Jiménez, he estudiado muy bien el asunto. Eh, de conformidad al artículo 105, numeral romano 1 y 2, y ahora con la adición del quinto párrafo a la Constitución, se podía verificar que solamente procedían acciones de inconstitucionalidad y Claro, controversias constitucionales contra normas generales, así es. no contra cambios constitucionales. Si queremos ser más exactos y exquisitos en esta circunstancia, tenemos que ir a la ley reglamentaria de la fracción 1 y 2 del artículo 105 constitucional. En ella se establece que las controversias constitucionales, quién las puede llevar a cabo, Recurrir, pero claro, solamente es por normas generales. en general. Las acciones de inconstitucionalidad también son por normas generales. Entonces, si nos vamos a la facultad exclusiva que tiene el Congreso de la Unión para modificar la Constitución, creo que ahí estamos en lo cierto que no era necesario esta reforma, porque la ley reglamentaria y la Constitución no tenían determinado o designado ningún recurso, llámese amparo, llámese revisión constitucional, llámese controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, que pudiera revertir las reformas constitucionales. Tan es así que no existe precedente alguno. Y otros me dirán, es que los derechos humanos son progresivos y se tiene que mirar el principio pro persona. Y estoy de acuerdo, salvo por una cosa, que los jueces, magistrados y ministros son servidores públicos y su puesto no está garantizado, al igual que no está garantizado el de los marinos, el de los militares, el de la Guardia Nacional. Es decir, pueden ser modificados. Y algunos me dirían, oye, pero el artículo 39 constitucional establece que el pueblo La tiene en todo duración momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. del gobierno, Perfecto. Pero el artículo 41 establece que la soberanía del pueblo se ejercita a través de los para poderes el de la Unión: representante, claro. ejecutivo, legislativo, judicial y órganos autónomos. En esa consistencia tenemos que ver cuáles son las facultades y atribuciones de cada uno. Y en efecto, nos guste o no nos guste, estas son las leyes que dejaron el PRI y el PAN, entonces no se pueden quejar. Si ellos no quisieran que esto sucediera, las hubieran reformado cuando pudieron, pero lamentablemente no han tenido esa previsibilidad para dejar cláusulas pétreas de garantía de certeza y legalidad jurídicas. Entonces, ¿están legitimados? Por supuesto. ¿Procede el amparo? No, no procede. No, El no artículo procede. 61 de la ley de amparo establece que no procede contra reformas a la Constitución. Pero Claro que no. en este caso en especial, se trata del Poder Judicial. Entonces nos tenemos que retrotraer al artículo 51 de la misma ley en su fracción romana 2, que establece que si tienen interés en el asunto, no deben conocerlo. No pueden conocer el asunto. Entonces estamos ya ante un problema distinto que por donde le vean, realmente lo que podemos decirles, y se los digo desde este momento: PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han tenido la culpa porque no fueron previsibles, no previeron esto y dejaron también un estado de caos que fue aprovechado por este movimiento que actualmente dirige a este país. Entonces no se pueden quejar. Doctor, ¿qué va a pasar con el principio de, hablábamos del principio de progresividad, hablábamos hace un momento de los efectos de los tratados internacionales? Hay un efecto que tendría que ver este principio, pues de violación a los acuerdos que tiene México suscrito con convenios y organismos internacionales, de convencionalidad.
¿Qué va a pasar con este principio de convencionalidad, con esta reforma que se ha aprobado en esta madrugada, donde, bueno, pues obviamente no habrá mecanismo, no habrá nada que hacer en caso de reforma constitucional, en caso de modificación de un gobierno que cuente con las dos terceras partes de los votos? Afecta a los principios de convencionalidad, afecta a los derechos humanos, vulnera el ejercicio de los derechos de los mexicanos, doctor. ¿Tú qué opinas? En este momento no lo veo así. Es probable que en un futuro pudiera este gobierno endurecer su postura, pero esto dependerá de cómo actúen en la Suprema Corte de Justicia y cómo actúen precisamente la oposición. Y a mí me da mucha pena decir que en la Suprema Corte no conocen la ciencia política. Debieron de hacer política, estaban obligados a hacer política para lograr obtener mejores resultados. Ahora ya se bajaron el sueldo, ¿ya para qué? Demasiado tarde. Se los dijeron desde antes, les dijeron, modifiquen su forma de que sean jueces, modifiquen esto, no vendan los exámenes, condúzcanse bien, ya no metan a sus hijos, no, no les importó. Entonces, yo no veo de manera general que se afecten las obligaciones internacionales. ¿Por qué? Porque no se modificó el artículo primero constitucional al No, final de cuentas. ¿Qué fue lo que quedaron, hizo el senador José Adán Augusto? Pues es muy sencillo, es la regla de negociación. Te voy a poner una cláusula dura para que te para vayas negociar, sobre ella y entonces negociemos sobre lo demás y al final, la bajo quitamos. esta. Entonces, están jugando con la oposición y la oposición no se da cuenta. Pero en este momento, como todo, veo riesgos moderados. No estamos en una crisis constitucional porque hace tiempo, doctor Julio Jiménez, que la justicia no existe en este país y no hablo de 6 años para acá. No, no, claro, La justicia ya no existe, es utópica. Lo que existe ahora es la aplicación del derecho. de la ley. Y yo Sí. te pregunto, yo soy litigante de tiempo completo. No extrañé estos 2 meses de que no trabajó la Suprema Corte de Justicia ni los juzgados federales. No hay ningún cambio, no resentí absolutamente nada. Entonces, eso me hubiera preocupado. Resentimos más que cerraran 3 días el Poder Judicial de la Ciudad de México que el Poder Judicial Federal. Y eso sí da que pensar. En el escenario económico, social, en el escenario financiero internacional, ¿visualizas presiones, incertidumbre, preocupación? Sí, por supuesto, va a haber muchas presiones sobre todo para la revisión del tratado comercial con nuestros socios más importantes, Estados Unidos y Canadá. Pero al final del día, ellos lo que buscan nada más es proteger sus intereses y seguir Claro. taqueando a México. Entonces, vamos a terminar cediendo y ellos van a terminar dándole el visto bueno a estos cambios, porque lo único que ellos buscan es su beneficio. Doctor, ¿qué opinión te merece el fenómeno migratorio? Tenemos migrantes por todas partes ya en el país, tenemos condiciones infrahumanas en las que están viviendo, pues actos que ponen en riesgo su vida, condiciones que vulneran derechos humanos de estos migrantes. ¿Ha sido la Comisión Nacional de Derechos Humanos omisa? ¿Ha sido indiferente? ¿Tú qué propondrías en ese contexto, doctor? Primero, no hay voluntad política, no solamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Claro, sino de todos los poderes, incluyendo los órganos constitucionales autónomos. Y ellos determinan al final del día que se necesita dinero para todo. Y si no hay dinero, pues están impedidos para realizar estas gestiones para evitar este tipo de circunstancias. Pero no nos olvidemos que es un desastre la materia migratoria en México. Pero no nos olvidemos de una cosa, fue Donald Trump en el que nos metió en este problema. claro, Él fue al que claro, nos obligó a ser el tercer país seguro. seguro, No lo sin dinero. olvidemos.
Sí, Todos y estos dinero. problemas los tenemos por Estados Unidos. No podemos nosotros decir nada más, nuestro país es el único que comete los errores. No, 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 no. Hay que verlo desde un punto de vista global. Por supuesto, hace falta también personal capacitado en puestos claves, pero mientras tengamos al poderoso vecino país del norte pisándonos las barbas, va a ser muy difícil que este país se convierta en un protector, defensor y proteccionista de los derechos humanos. Doctor, ¿visualizas que estos últimos 6 años sufrieron un retroceso el ejercicio, la protección y la prevención de los derechos humanos? ¿Crees que sufrieron un retroceso o avanzamos en algún segmento? Es multicompleja la respuesta, pero es muy complejo todavía el contexto de la pregunta. Eh, Fíjate que en la reforma del 18 de junio de 2008 al Ajá. todavía capítulo primero de las garantías individuales en ese momento, Ujú. nos metieron el 18 de junio de ese año, 2008, la reforma constitucional en la que por primera vez impusieron los derechos humanos. Claro. Pero por la puerta de atrás, artículo 19 y 16, octavo párrafo, nos metieron los antiderechos humanos. Así es. Es decir, prisión preventiva Preventiva oficiosa oficiosa. y arraigo. Sí, Viene el 10 de junio de 2011, se modifica el título primero, capítulo primero, y pasa a ser de las garantías individuales a derechos humanos y derechos sus humanos. garantías, pero se siguen manteniendo estas figuras Inconvencionales, por cierto, la prisión preventiva. inconvencionales, de acuerdo a la sentencia García Rodríguez y Zonpantle Tecpile, De entre Pitla. otras. Claro. Entonces, estamos en México. El artículo 14 constitucional establece en su último párrafo que la primera interpretación que debemos hacer es la gramatical, o sea, el español o Sí, castellano, como le quieran llamar. literal. Vamos a, ¿qué es un derecho humano? El derecho humano es una prerrogativa sustentada en la dignidad humana. ¿Ok? De derecho humano pasó a prerrogativa. ¿Qué es una prerrogativa? Ah, Mm, es un buena pregunta. privilegio. Sí, Ah, caray, ¿qué es un privilegio? Una ventaja exclusiva. una condición distinta, claro. Entonces, para que tú puedas ejercer tus derechos humanos a plenitud, tienes que tener dinero, estatus, posición económica y contactos. No, bueno, Entonces, si tú me preguntas si ha habido un retroceso, es que nunca hubo un avance, estimado doctor. Y al no haber avance, puede empeorar. vivimos en un país de simulaciones, en un país de improvisaciones, en un gobierno lleno de compromisos inconfesables. ¿Qué propone el doctor Ricardo Vázquez Contreras para rediseñar el proyecto de Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hacer del Ombudsperson un verdadero garante, un auténtico representante y un legítimo defensor de las causas que hoy tanto aquejan en materia de derechos humanos a nuestro país? Primero, ejercitar la autonomía, Claro. ser el verdadero contrapeso de las instituciones públicas. Ese es lo primero. Lo segundo es rastrear y encontrar a las personas idóneas para los puestos. Tener 32 oficinas regionales en todo el país para dar respuesta rápida y directa. Pasar de 6 visitadores a 32. Claro. Utilizar la inteligencia artificial para clasificar, revisar, inferir qué acciones se pueden sistematizar. Recorrer el país
platicar con los pueblos originarios, traducir todas las acciones a sus lenguas, darles capacitación, convenir con todas las instituciones públicas, Fiscalía General de la República, Secretaría de Educación Pública, etcétera, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Para qué? Para coordinarse y asistir a kinder, primaria y secundaria como mínimo en un inicio para empezar a instruir y educar a los ciudadanos de la República y que sepan que sí tienen derechos y decirles cuáles, pero también tienen obligaciones y decirles cuáles. Si la Comisión Nacional de Derechos Humanos sigue siendo solo reactiva, no vamos a poder, ni ella tiene la capacidad suficiente para verificar todas las violaciones de los derechos humanos que se cometen a nivel federal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos requiere de más garras y dientes o de mayores facultades, una reforma a su ley orgánica para que tenga verdadera autoridad, tenga peso su recomendación, porque siguen siendo pues nada más comunicados de buenas intenciones, ¿no? El artículo 102, inciso B, que habla de la Constitución, que habla de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en relación al 105, numeral 1 y 2, en relación a la ley reglamentaria de este último artículo, establece precisamente que tiene que ejercitar todas esas facultades. Sin embargo, es posible que Mm, A lo mejor ni nos, las conocen. nos perdamos en el curso porque sí tienen facultades para la acción de inconstitucionalidad, Pues sí, pero deberían de tener facultades expresas para ya teniendo precisamente el trabajo recomendaciones. instruido, Claro, ejercitar la acción penal. es correcto. Mientras no se ejercite la acción penal y exista un verdadero seguimiento a ello, los servidores públicos van a decir, pues, que me hagan una recomendación, pues no la acepto o no la cumplo y punto. No tiene un peso real, Entonces, claro. mientras no haya una sanción, estamos en una simulación de las actuaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La comisión requiere de una reforma integral, de una actualización institucional y de una modernización en materia tecnológica, doctor. Sin duda, y urgente. Es en todos estos aspectos y no solo eso, sino en el cauteo precisamente para verificar a nivel nacional de dónde van a salir los nuevos elementos que integrarán las oficinas regionales. O sea, tenemos que encontrar a las personas idóneas para cada cargo posible. Claro. Eh, ¿Visualizas desde tu experiencia, desde tu trinchera como litigante, desde tu trayectoria como jurista, como estudioso del derecho, visualizas que este gobierno tenga voluntad política para impulsar cambios significativos en materia de atención a las víctimas del delito? El, el ámbito legal ya está instruido desde que se Ahí está en encuentran letra, presente los mecanismos alternativos de están la plasmados. solución de conflictos y la Ley General de Víctimas. Víctima. Está en Eh, escrito, en blanco y negro, pero Está en se están escrito. implementando, se El, están... el, falta la disposición Ah, política para que esto suceda y espero que sea en este periodo. ¿La Comisión Nacional podría ser un coadyuvante para su aplicación y para su cumplimiento? Por supuesto, la comisión está obligada a hacer lo necesario, realizar las gestiones e interpretaciones suficientes del principio pro persona. No hay nada Claro. más importante que la víctima. Si a una víctima terminan con una recomendación y esta no la Mm, aceptan o no la cumplen, de Bueno, nada sirvió.
Fue, fue tiempo, dinero y esfuerzo tirados a la basura. Y este sentimiento que hoy viven las víctimas es la frustración que hoy impera en un amplio porcentaje de la población que ven a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un elefante blanco, como una institución sin garras ni dientes, como una institución de buena voluntad y de mejores intenciones, pero de muy pocos resultados o de muy pocas acciones. No sé qué opinas, doctor. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debería estar involucrada en cada iniciativa que Claro, pretenda modificar derechos humanos contenidos en la ley reglamentaria y en la Constitución. Debería constituirse como un amicus curiae no solo para la Corte, sino para el legislativo y el para el legislativo, ejecutivo. Tendría que ser el amicus curiae ante la Corte Interamericana y ante la Comisión Interamericana. Tendría que permanente, estar presente, omnipresente en todos estos actos y otorgar por escrito en opinión. conciencia sus opiniones consultivas respecto a las iniciativas que se proponen o respecto a las sentencias que se van a emitir. De lo contrario, pues no está ejercitando a cabalidad sus facultades y atribuciones, y esto es motivo de corrupción. Ahí está un punto importante, donde estos funcionarios, estos servidores públicos, al no cumplir con su deber, al no atender su obligación y al no dar respuesta a las legítimas demandas de la población que hoy es víctima de diversos hechos, está incurriendo en actos de corrupción, en actos de simulación, en actos de cierto grado de complicidad, donde pues ven, pero no actúan, conocen y no resuelven, escuchan, oyen, pero no atienden. ¿Esto es un problema sistémico institucional o es un problema jurídico constitucional, doctor? Entonces, es un problema sistémico. Es un Claro, problema sistémico y te pongo un ejemplo, estimado doctor Julio. Todas las fiscalías tienen a centenares de fiscales o claro, ministerios públicos en los estados, y la Fiscalía General de la República tiene a cientos de fiscales de la República, divididos los que investigan y los que le dan contenido dentro de los juicios. Si los juntamos son miles y son insuficientes. Imagínate una Comisión Nacional de Derechos Humanos que solo tiene 16 oficinas en las entidades federativas y 6 visitadores. no, 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 Es un problema sistémico. claro, totalmente de acuerdo. En la letra, en blanco y negro, está bien, pero en la práctica, en su implementación, está muy mal. Los derechos humanos deben dejar de ser privilegios, deben de contener ventajas para todos, no solo para unos cuantos. Mientras no modifiquemos ese significado y ese significante de los derechos humanos, no vamos a avanzar. Pero el problema es que ni siquiera lo han visualizado políticamente, no lo han externado políticamente. Y recordemos una cosa, se nos revuelve en las entrañas a nosotros los conocedores del derecho, los que hemos estudiado años y ejercido por años en los tribunales, el saber que la Constitución no es legal, la Constitución es Política. política. Por consecuencia, el gobierno es político y puede llegar al caso que quien realiza estas reformas, pues sean diputados, senadores, tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales, que ni conocimiento tengan del derecho. Así de peligroso, así de grave y así de alarmante el escenario que hoy puede ser un rasgo característico en el Estado de Derecho y en la próxima Administración de Justicia a partir de junio de 2025. Doctor, tu conclusión, tu reflexión y tu análisis respecto de este interesante proceso de selección rumbo a esta entrevista para participar en este proceso a la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Concluyo que en tratándose de órganos autónomos, deben de ser elegidos por el pueblo, Ok, no designados por el por el Ejecutivo. poder.
legislativo. no designados por ellos, porque ahí Sí, estamos ya en un mal, proceso que podría de ser incongruencia, cuestionable, de incongruencia, claro. podría ser cuestionable. A ver, Ok. ¿eres la Defensoría del Pueblo? Que te designe el pueblo, Sí, previo un consenso, un proyecto en el que te examinen los senadores, te examinen los claro, diputados, realices un ejercicio práctico, seas el idóneo, y de ellos que se elijan a tres y punto, para que de ahí el pueblo decida en realidad quién desea o quién quiere que sea su ombudsperson. Carson. Ahora, aquí hay un problema de equidad de género. Si queremos acabar con este problema de violencia política de género, es tratarnos igual a los varones que a las damas. Es tratarnos exactamente igual y darnos los mismos privilegios, las mismas connotaciones políticas, sociales, económicas y legales. Entonces, tendría que haber una modificación constitucional para que un puesto de elección popular que en donde fue elegido un hombre tenga que ser el siguiente una mujer. La presidencia de la República tendría que ser forzosamente el siguiente un hombre. Y así sucesivamente un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, para efectos de equidad e igualdad sustantiva y adjetiva. De lo contrario, vamos a seguir teniendo estos problemas. En, en general, yo creo que no se debe destruir todo lo que está en la CNDH. Es una institución que para mal o para bien ha realizado algunas cosas que pueden ser loables. Ya se empieza a conocer, la gente empieza a hablar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los niños ya empiezan a hablar de los derechos humanos, aunque realmente no saben exactamente qué son porque no se los han explicado como debe ser, y que Claro. detrás de cada derecho existe una responsabilidad y una obligación. Eso es lo que no hemos podido transmitir a los niños, a la juventud. Por consecuencia, eh, si iniciáramos ahora, yo considero un promedio de 20 a 30 años para que realmente se vieran los efectos progresivos de los derechos humanos y que para que este país pueda salir de la violencia, de la desigualdad social, de la pobreza, de la discriminación, del clasismo y del racismo, el cual ya hicimos propio y eso me duele mucho. Doctor Ricardo Vázquez Contreras, miembro, participante, aspirante a la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sabemos que estás en este proceso, estás en la antesala de comparecer a el Honorable Congreso de la Unión, al Senado de la República concretamente. Sabemos que vas a esta comparecencia importantísima para los mexicanos, porque conocemos y reconocemos tu trayectoria, porque conocemos tu prestigio profesional y conocemos tu calidad humana. ¿Sería posible, si tu agenda te lo permite, claro, que pudiéramos platicar después de tu comparecencia, pudieras compartirnos tu experiencia, pudieras compartir al auditorio de Contrastando las Noticias cómo visualizas este proceso de cara a, a esta comparecencia con los senadores, con los representantes populares en este ejercicio de diálogo que tendrás en las próximas horas para precisamente ser evaluado respecto de este importante proceso? Será un placer y un honor contar nuevamente con tu entrevista, estimado doctor Julio Jiménez Martínez. Pues ahí está el compromiso del jurista, del litigante, del ciudadano, del hombre, del padre de familia, de esta persona que entiende, que sabe, que conoce perfectamente de la gran responsabilidad de ocupar un cargo tan importante como la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este bendito país. Doctor Ricardo Vázquez Contreras, un placer platicar contigo como siempre. Estamos en comunicación, estaremos atentos a tu comparecencia, estaremos siguiéndola desde el canal del Congreso, estaremos dando cuenta de los planteamientos que te formulen y estaremos siguiendo tus respuestas para poder contrastarlas en la próxima entrevista, doctor. Muchas gracias, muy amable. Abrazo fraterno. El horario que tienes señalado para tu comparecencia sería Sábado
26 de octubre a las 3:30 de la tarde. Pero estamos viendo que están pasando 2 horas antes o uno pasó 4 horas antes. Así Entonces, tengo que estar ahí 3 horas antes por es cualquier correcto. problema que pudiera existir. Tú estarás compareciendo al Senado 3 horas antes, 3 horas y media antes, para presentarte ante estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos, obviamente, para esta entrevista, ¿es correcto? Justicia y derechos humanos, sí, Justicia y Derechos Humanos. correcto, estimado doctor. Pues estaremos atentos y estaremos dando el puntual seguimiento y platicando en su momento, doctor. Muchísimas gracias. Abrazo fraterno, saludo a todos tus seguidores. Gracias. Amigos, no le cambien, ya está para iniciar la entrevista también con otro hombre leyenda. Ahora vamos a hablar del deporte que ya está pasando en la CONADE después de el legado, la herencia de Ana Gabriela Guevara. Vamos a platicar con el doctor y obviamente con el profesor Nelson Vargas y con el nuevo titular de la CONADE. Vamos a platicar con ellos sobre estos cambios. No le cambie. Seguimos contrastando ideas. Regresamos.